Buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes estimada profesora. Mi nombre es Vicente Ignacio Mora Olivero y les hablaré acerca del trabajo de investigación jurídica denominado El delito de colusión en Chile, una propuesta interpretativa, el cual lo desarrollé durante el segundo semestre del año 2019 en la carrera de Derecho en la Universidad Católica de Temuco, bajo la supervisión y orientación de la profesora Fátima El Faqih. La presente investigación ofrece una propuesta interpretativa acerca del delito de colusión en Chile, el cual es una práctica prohibida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el cual está escrito en el artículo 62 en el Decreto Ley número 211 chileno, el que fija las normas establecidas para la defensa de la libre competencia. El legislador en nuestro ordenamiento jurídico prohíbe celebrar, ejecutar u organizar un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios de venta o compra de bienes o servicios en uno o más mercados, lo que está radicado como un delito de peligro de carácter grave en la actualidad. Con lo anterior expuesto, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible establecer o delimitar qué es lo que se ha prohibido verdaderamente en nuestra legislación? Con el objeto de resolver esta cuestión, en primer lugar, haré referencia a conceptos preliminares que son imprescindibles para poder lograr comprender la presente investigación realizada. Por consiguiente, analizaré la complejidad asociada de qué es lo que se entiende por un acuerdo anticompetitivo, las consecuencias que conlleva realizarlo, además del impacto que han causado en nuestra sociedad algunos casos que han sido conocidos en la última década. En Chile, durante los últimos años y meses, ha habido una marcada crisis respecto a algunas empresas que se han coludido, lo que ha provocado un inminente rechazo hacia estas prácticas colusorias que han sido realizadas por dichas empresas. Rechazo que ha ido aumentando conforme han pasado los días. Principalmente el descontento ha comenzado en nuestra sociedad en general, avanzando hacia el pequeño grupo de los abogados. En nuestro país particularmente hemos sido testigos de cómo grandes empresas han realizado estas prácticas colusorias en desmedro de los derechos de los consumidores. Un gran ejemplo de la colusión en nuestro país son los denominados casos emblemáticos, como los ha denominado la prensa, tales como los pollos, las farmacias, el papel higiénico, entre muchos otros. A raíz de los casos que han sucedido, nuestra sociedad ha decaído en una profunda intolerancia cuando se escucha hablar sobre estas conductas, lo que ha traído un enorme repudio hacia las empresas que las han realizado, y a la vez un descontento social al ver por un lado que nadie fiscalizó en su momento estas prácticas antiéticas y que además se pudieron haber prevenido si se hubiese actuado a tiempo. Es por esto que toda la población chilena de diferentes clases sociales rechaza de igual manera estos abusos cometidos, lo que se resume en una profunda e importante connotación social que ha tenido este tema en los últimos tiempos. La relevancia social y mediática que tiene actualmente la colusión en Chile, sumado al aumento de estas prácticas y las mínimas sanciones que han recibido las empresas que la han realizado, fue lo que me motivó a realizar dicha investigación, la cual busca entregar al receptor una visión más amplia y detallada acerca de lo que es la colusión y su definición, sus principales elementos, como también dar a conocer la base del artículo 62 del Decreto Ley número 211 para lograr la comprensión de lo que se refiere al establecimiento de un tipo penal o tipificación penal y señalar las deficiencias y desafíos de la actual regulación en nuestro ordenamiento jurídico, además de desarrollar con mayor énfasis el célebre caso del papel higiénico ocurrido en nuestro país. Cabe destacar que para abordar la metodología del trabajo utilizada para realizar este artículo, busqué y me centré principalmente en realizar un estudio minucioso acerca del derecho de la libre competencia, como también del derecho penal económico, las disciplinas del derecho, y además realicé una investigación extensa sobre la colusión de las empresas con respecto al papel higiénico, principalmente para demostrar las falencias que tiene nuestra legislación actual y las sanciones mediocres que reciben las empresas que se han coludido. El vasto listado de prácticas anticompetitivas
refleja lo normalizada y expandida que está esta práctica en el empresariado y la diversidad de áreas que abarca. Sin embargo, también demuestra la existencia de una institucionalidad que ha ido evolucionando para sancionar estas anomalías de mercado, a pesar de sus limitaciones. El legislador, a través de la promulgación de la Ley 20.1945, ha introducido ciertas modificaciones al sistema de protección de la libre competencia en Chile, demostrando que se hace imperante la necesidad de efectuar algunos ajustes a la institucionalidad, con el objetivo de poder prevenir y sancionar de una manera más efectiva las prácticas anticompetitivas. A través de dicha modificación, se agrega un sistema mixto de protección de la libre competencia, ya que para tales efectos se recurre al anterior derecho de la libre competencia y al derecho penal como medio de reacción agregado frente a las conductas que el legislador chileno ha considerado de una gravedad mayor o también llamados cárteles duros, a través del siguiente artículo. Artículo 62 del Decreto Ley número 211, el cual prescribe: el que celebre u ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados, limitar su producción o provisión, dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercados o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas, prestadores de servicios públicos u órganos públicos, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. El legislador chileno de esta manera busca introducir una tipificación penal que da cuenta de características propias de lo que es conocido como el derecho penal económico. Por una parte, refleja la protección de ciertos intereses que dirían relación con el reconocimiento de la necesidad de hacer más complejo el sistema penal por medio del resguardo de bienes jurídicos supraindividuales, vale decir colectivos, sociales o intereses que pertenezcan a la comunidad. Como hemos revisado, la característica mencionada se cumple a cabalidad, ya que el bien jurídico protegido por el tipo penal establecido es un bien jurídico de carácter institucional, es decir, la competencia económica. Precisamente la validación de su protección es dada por los beneficios que significarían para la comunidad un sistema económico donde prime el libre mercado. En las dos últimas décadas se han introducido en nuestro ordenamiento jurídico tres transformaciones. Como hemos revisado, las características mencionadas se cumplen a cabalidad. Como hemos revisado, la característica mencionada se cumple a cabalidad, ya que el bien jurídico protegido por el tipo penal establecido es un bien jurídico de carácter institucional, es decir, la competencia económica. Precisamente, la validación de su protección es dada por los beneficios que significaría para la comunidad un sistema económico donde prime el libre mercado. En las dos últimas décadas se han introducido en nuestro ordenamiento jurídico tres transformaciones legales relevantes, las cuales se han aprobado y se han puesto en vigencia. Primero, en el año 1999, la Ley 19.610, la cual fortaleció la independencia que gozaba la Fiscalía Nacional Económica, consagrándola como independiente de todo organismo o servicio, pero sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Segundo, en el año 2003, la Ley 19.911, la cual crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que también suprimió las sanciones de cárcel existentes, reemplazándolas por un sustancial incremento en las multas. Y tercero, en el año 2009 se establece la figura de la delación compensada, la cual permite reducir o eximir las sanciones que la ley establece para quienes, habiendo realizado alguna colusión, entreguen antecedentes que permitan acreditar la conducta y determinar los responsables. Por consiguiente, esta figura ha demostrado en Chile y el mundo ser el mecanismo más efectivo que existe para poder detectar, sancionar y disuadir la colusión. En Chile, esta figura está descrita en los artículos 39 bis y 63 del Decreto Ley número 211. Junto con esto, también se mejoraron las facultades de investigación que poseía la Fiscalía Nacional Económica.
Las modificaciones legales anteriormente mencionadas se complementan con una práctica jurisprudencial anterior a la tipificación de lo que hoy conocemos como delito de colusión, de acuerdo con la cual para su castigo no era necesario que hubiese un resultado gravoso hacia un sujeto pasivo determinado. En este orden, tanto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como la Corte Suprema de Justicia de Chile han señalado en resumen los siguientes requisitos para que se configure la colusión. Para que se acredite la colusión, se exige probar, primero, la existencia de un acuerdo, segundo, su objeto y tercero, la aptitud objetiva de dicho acuerdo para producir algún efecto contrario a la libre competencia, pudiendo ser este concreto o solo potencial. Y finalmente, como cuarto requisito, tenemos la voluntad y decisión conjunta de llevar a cabo dicho acuerdo. Como queda en evidencia, lo relevante que exigiría la Corte Suprema de acuerdo a nuestra jurisprudencia es que el acuerdo que se haya logrado sea capaz de producir algún efecto contrario a la libre competencia, concreta o potencialmente. A partir de estas modificaciones realizadas, observamos un notorio incremento en las investigaciones y sanciones en contra de las prácticas anticompetitivas concertadas por los empresarios que buscaban discretamente regular los precios e influir en las licitaciones y dominar mercados. Precisamente este auge investigativo logró exponer públicamente a nivel mediático los abusos de los empresarios y la mediocridad de la regulación que la ley establecía para su sanción. De esta manera, la ciudadanía chilena se daba cuenta de las gigantescas colusiones y al mismo tiempo miraba con una sensación de injusticia o de amargura, como ninguno de los responsables por estos actos finalizaba en la cárcel. Así, por ejemplo, si en Chile una persona se robaba 2 gallinas por necesidad, era considerado un peligro para la sociedad y además arriesgaba una pena que iba desde los 3 a los 10 años de cárcel. En cambio, una persona que roba cientos de millones no pasará ningún día en la cárcel, lo cual resulta irrisorio para tales efectos. La sensación de injusticia aumentó especialmente con la colusión investigada y sancionada de las farmacias, los pollos y el papel higiénico. Finalmente, en el año 2016 se reformó nuestro ordenamiento jurídico para sancionar la colusión con la Ley 20.945, la cual permitió que se aumentaran sustancialmente las multas, pero a la vez establecía la exhibición de responsabilidad penal a quienes aportasen en primer lugar las pruebas, fortaleciendo con esto la figura de la delación compensada, y por consiguiente también estableció la posibilidad de sanciones penales que van desde los 3 años y 1 día a 10 años de cárcel. Sin embargo, nuevamente se vuelve a presentar una limitación, la que dice relación con que la Fiscalía Nacional Económica gozaría de la facultad exclusiva de poder querellarse penalmente dentro de un plazo de 6 meses, desde que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiese pronunciado una sentencia. A modo de resumen, puedo sostener que las reflexiones previamente expuestas toman una relevancia sustantiva para efectos de la interpretación de la tipificación penal contenida en el artículo 62 del Decreto Ley número 211. Como ya resuelto, la tipificación penal actual no exige necesariamente que dicha conducta provoque o cause un resultado lesivo. Esto quiere decir que produzca algún desmedro en el derecho de otra persona, así como tampoco que el elemento del acuerdo desencadene realmente un efecto que sea declarado anticompetitivo de manera real, aunque exista la intención por parte de los competidores para alcanzar algún grado de poder para, en definitiva, afectar dicha competencia. Surge una situación problemática en esta disyuntiva, la que dice relación con que el elemento de acuerdo puede no ser considerado como objetivamente suficiente para afectar el bien jurídico protegido, pese a la finalidad que hayan estipulado los sujetos competidores en dicho acuerdo, por lo que tal consideración dependerá de los elementos objetivos en relación al contexto en el cual se celebre o materialice el acuerdo propiamente tal. En definitiva, el problema tratado es de una complejidad muy amplia y por lo tanto requiere un extenso desarrollo e investigación en cada caso puntual, por lo que en la práctica resultaría bastante dificultoso de llegar a una solución. Con lo anterior expuesto, debemos tener en cuenta que el legislador chileno
establecido que ante la realización de tales conductas en relación a su relevancia jurídica o penal, lo principal de lo que dependería tal relevancia es que si tal conducta incidiese o no de una manera sustancial afectando a la libre competencia, como lo expone en el artículo 64, inciso 2 del Decreto Ley número 211, el cual prescribe que la querella debería ser interpuesta solo frente a casos que comprometiesen gravemente a la libre competencia en los mercados. La competencia, como institución jurídica protegida, presenta ciertas particularidades respecto a las maneras de cómo puede ser afectada. Los sistemas de protección de la libre competencia en Chile han optado por establecer de cierta manera duras presunciones contra varias clases de conductas, denominadas como delitos de peligro. Lo anterior se ha debido a criterios relacionados con la experiencia y la estadística de tales acuerdos, y por tener una connotación altamente peligrosa, que puede ir en desmedro de la libre competencia económica. Finalmente, extraigo que la tipificación penal intenta prohibir ciertas conductas, que, como lo estableció en su momento la Corte Suprema, es necesario que dichas conductas presenten al menos una aptitud objetiva para producir potencialmente ciertos efectos. Entonces, solo ciertos acuerdos podrían ser anticompetitivos en cuanto sean objetivamente idóneos para fijar precios de venta o de compras y que presenten potencialmente una aptitud para producir dichos efectos. Por lo tanto, puedo señalar que el legislador chileno ha intentado implementar un sistema que determine qué entendemos por anticompetitividad en relación con el objeto, pero la determinación de tal objeto no se podría definir con el nombramiento de la finalidad que hubieran tenido los partícipes en el acuerdo, sino que requeriría de otros factores. No cabe duda alguna que la delincuencia es hace mucho tiempo una de las preocupaciones más importantes de todos los chilenos. Sin embargo, el principal énfasis de los legisladores y de la clase política ha sido controlar la delincuencia focalizando todas sus fuerzas en los delitos que se cometen en la calle. No obstante, a los chilenos les llama fuertemente la atención que respecto a los delitos de colusión no ha existido el mismo ímpetu y convicción para combatirlos, por lo cual hay una fuerte sensación ciudadana de que se busca proteger a los más poderosos.